Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Pues por aquí andamos, soportando bajas temperaturas, tío, qué frío hace. Y eso que no Sí, vivimos en Ávila ni por ahí, ni. madre mía, Yo no sé madre mía. cómo, ahí no sé cómo hay vida. Bueno, vamos al grano. La Sareb es un tema y un palabra que llevamos mucho tiempo sin oír. Últimamente se vuelve a hablar de la Sareb. Pero como tú vas a extenderte sobre la Sareb, ¿podrías empezar a decirnos qué es eso? Eh, ¿A qué nos vamos a referir? Un poquito de historia. Sí. Ujú. Vale. Vale, empezamos en por qué hablamos hoy de ella, ¿no? Si te parece, y es que pues el 18 de este mes, es decir, antes de ayer, Mm. el Consejo de Ministros elaboró un Real Decreto que luego no lo presentó previamente, lo presentó después en rueda de prensa y por el cual se establecía una serie de modificaciones sobre la Sareb, luego explico, ¿vale? Por el cual el gobierno del Estado puede llegar a tener más del 50% de las acciones, cosa que hasta ahora no se producía, ¿eh? Mm. Estaba en un 45,9% de las acciones. Bueno, entonces, eso de la Sareb a la gente le sonará y le suena más que no hagamos las siglas porque es el banco malo, El llamado banco banco malo, sí. malo, ¿no? Mm. Sí. Entonces, vamos a empezar por el principio. El banco malo se crea en el 2012 como, como solución, entre comillas, a la crisis del 2008 y especialmente a cómo esa crisis había repercutido en España, que era sobre todo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Mm. Voy a recordar tres frases o dos frases lapidarias de esa época. Una de M. Rajoy que decía: el crédito es a la banca y lo va a pagar la banca. Mm. Primera frase alucinante. El crédito, fijaros en el tema, el crédito. Y Sáenz de Santa María, la reestructuración bancaria, reestructuración quedaba mucho mejor, que la reestructuración bancaria no cueste ni un euro a los contribuyentes. El señor de Guindos, que estaba también por allí, le llamaba préstamo. Es decir, que ya tenemos tres nombres, ¿vale? Para el tema es un crédito, un préstamo y una reestructuración bancaria, ¿vale? Que es lo que en realidad era una reestructuración en el peor de sus aspectos, ¿no? Bueno, Sareb significa Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Y entonces, ¿eso qué quería decir? Pues que eso, que había venido la crisis de 2008 en el Estado español, como en muchos otros lados, pero bueno, aquí lo que fundamentalmente había producido un determinado crecimiento económico en la etapa narista había sido el tema de la burbuja inmobiliaria. Esa burbuja inmobiliaria implosiona y eso hace que la mayoría de los bancos, quizás excepto los más potentes, pues en principio queden todos en números rojos si no se interviene, ¿no? Esta vez, como tantas otras que veréis a lo largo de vuestras vidas, no sale ningún, o no salió, alguno saldría, pero vamos, de los ortodoxos, de los economistas ortodoxos, no salió ninguno a decir esto lo soluciona el mercado. Mm. Aquí si hay un banco que se cae, pues se cae y ya, y ya saldrá otro y tal, ¿no? No, entonces decidieron pues que había que echarles una manita a los bancos, pobrecitos. Entonces, la manita a los bancos, porque luego tenemos que sumar, se hizo de dos maneras. Primero con un dinerico, 64.000 millones de euros, así, para que no pasaran pena, Mm. para que superaran ese mal momento. Es decir, Mm. igual que cuando, no sé, pues cuando le pedimos un préstamo a alguien conocido, déjame 100 euros que ahora no tengo para pagar, o 20 que no me da para pagar las cervezas y tal.
una cosa parecida, ¿no? Bueno, de esos 64.000, 22.000 los puso el Fondo de Garantía de Depósitos, que es una cosa que tienen entre los bancos para cuando uno falla, pues que el otro le echa una mano y tal. Y 42.000 lo hizo una cosa que también os sonará, que es el FROB, que es el Fondo de Rescate Bancario. Bien, en total 64.000, de los cuales se han pulido 54.000. O sea, se han recuperado 10.000 y se han pulido 54.000. Si han recuperado quiere decir que han devuelto. Es que, bueno, quiere decir que con unas cosas y otras, con activos, con cosas por el estilo, pues el Estado se ha podido ir quedando con cositas, con cositas de algunos de los que han ido, a pesar de todo, implosionando. Es decir, porque eso se hacía, supuestamente se hacía para mantener el sistema bancario español, pero lo que ha pasado entre 2012 y la actualidad es que se han quedado 4 o 5 bancos y el resto, y especialmente ya no hablemos de las cajas de ahorros, pues todas han sido prácticamente exterminadas. Que esto es lo que entienden los economistas capitalistas cuando hablan de reestructuración. Ellos cuando hablan de reestructuración siempre hablan de lo mismo, es decir, que los poderosos ganan, salen de una situación de crisis mejor que anteriormente. Y si de paso pues se quitan competidores nefastos y cosas por el estilo, pues hacen fusiones y cosas de estas, pues genial. Bueno, entonces, a través de la Sareb, el Estado español se hizo con la parte mala de los bancos. Es decir, ¿qué era la parte mala? Pues suelos que se habían comprado para construir vivienda pero que aún no se había hecho, viviendas a medio construir, créditos dados para la compra de vivienda que esas personas debido a la crisis no lo podían hacer frente, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso se crea ese blanco malo o Sareb. El Estado, como cualquier Estado capitalista generoso, pues decide que a pesar de que ellos se quedan con el marrón, pues no se van a quedar con el 51% de las acciones. Entonces van y se quedan pues con el 45,9%, ¿no?, de las acciones y dejan ahí que intervengan algunos de los bancos poderosos y otra gente, bueno, ya sabes, practica el apoyo mutuo, ¿no? que va desinteresadamente a esos temas, ¿no? Bien, desde 2012 a 2022 han pasado casi 10 años, un poquito menos porque la Sareb es de verano, y bueno, pues hace 10 meses, o sea, hace un poquito más, pues cuando la Unión Europea revisó las cuentas que le presentó el Estado español, le dijo, oye, que aquí tenemos un agujerito, colega, que aquí me tienes tú 35.000 millones de euros, que no es un tema menor, que me los tienes ahí puestos como si no fuera que los has perdido y que nosotros queremos, perdón, que los contemples como dinero, como un agujero de las cuentas públicas. Eso que no nos iba a costar ningún euro. Eso de la Sareb, lo otro ya está perdido, ya está perdidísimo. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que ha obligado al Estado español a colocar esos 35.000 millones de euros de la Sareb en su déficit. Por tanto, tenemos, si os acordáis, hablaba de 54.000 más 35.000, ya estamos en 89.000 millones de euros perdidos con la jugada, más aparece por ahí otros 9.000 de lo que ellos llaman un patrimonio negativo de la Sareb. Bueno, bien, o sea que estamos donde decíamos, aproximadamente 100.000 millones de euros, que total es una tontería, ¿no? Si con eso salvas el sistema bancario español. Bueno, hay noticias más alegres y es que todavía les quedan 5 años que pueden tener más pérdidas. Es decir, la Sareb, en principio, debería durar hasta el 2027. ¿Hasta el 2000 qué? 27. 27. Sí, el 2027 es cuando haría borrón y cuenta nueva. El 2027 diría, pues, nos quedamos con tanto, hemos vendido tanto, hemos cogido tanto. Bueno. ¿Y no hay ninguna posibilidad, Emili, de que eso ya se recupere? Es decir, o que se pueda recuperar. Bueno, yo voy a dar alguna posibilidad después, pero seguramente que a esta gente que sabe mucho más que yo le va a parecer que no son buenas medidas, ¿no?
Sí. Porque, claro, fijaros que en la Sareb, el banco malo, no solamente ha perdido dinero porque, uno, y muy importante, a que no os lo podéis ni imaginar, se sobrevaloraron los activos nefastos de los bancos, se sobrevaloraron. Fíjate tú, tenemos un Banco de España que está ahí, pues no sabemos exactamente qué para qué, excepto para quejarse cada vez que se aumenta el salario mínimo interprofesional. Bueno, el Banco de España se supone que debería haber entrado en el control de eso, en decirle al Banco de Santander, a ver, ¿tú qué me traes aquí? A Bankia, a Bancaixa, a ver, ¿qué me cuentas? ¿Esto? ¿Y qué me dices que vale esto? Déjate de tonterías, esto vale tal. Bueno, hay unos inspectores del Banco de España y bueno, hay una gente que cobra su sueldito por estar ahí, Sí. Economistas de nivel, no todos nefastos, por cierto. Tenemos la suerte de conocer algunos bastante buenos y bastante interesantes. Bueno, pues de entrada, para explicar por qué se han quedado ahí, hemos perdido, el Estado ha perdido 35.000 millones de euros, se dice, no, es que se inflaron los números que se aceptaron al principio, ¿vale? Pero además, mientras tanto, la Sareb, en vez de dedicarse a lo que se tenía que haber dedicado, que es saber cómo vendo esto, al mejor postor, pues ha hecho otras cositas. Ha hecho otras cosas. Ah, bueno, tengo que decir una cosa que es muy interesante. El Banco de España, que yo os decía antes que por qué no estuvo controlando los activos, hizo un estudio junto con dos auditoras externas, por supuesto no españolas, de estas con nombre en el mercado, que fueron los que dieron estas cantidades. Es decir, no solamente no intervino para controlar, sino que además aprobó que esa era la cantidad. Genial, o sea, genial. Y luego, pues mientras tanto, ha habido contratación de servicios a terceros, porque a lo mejor tú no lo puedes vender y entonces contratas a alguien para que te lo venda, que te cobra un dinero por vendértelo. Ha habido contratos diversos. Bueno, total que el montante ha ido subiendo. Eso, todo eso que dices, no te lo vende, eso que tenían que vender, ¿eso qué es? Sí. ¿Eso qué es? Eso es, o sea, ¿tú qué recoges ahí fundamentalmente? Para que la gente que nos escucha lo entienda. Es quizás un poco más complejo, pues yo tampoco soy economista, pero lo que recoge son terrenos edificables, terrenos que esos bancos han comprado de acuerdo con determinados ayuntamientos, porque los ayuntamientos les han dicho que ahí se va a poder edificar. Esos espacios que vemos aún desde hace muchos años, aquí se van a construir 65 viviendas y hay una valla que se está cayendo allí casi en tierra y que es un descampado ahora. Eso, te queda eso. Esos son los activos. O por ejemplo, exacto, eso, o por ejemplo, edificios a medio construir o edificios construidos que también veis por muchos lados y que no se ha entrado porque a lo mejor eran unos pareados de 3 plantas del copón a no sé cuánto dinero y nadie en estos momentos está dispuesto a pagar eso por eso. Evidentemente eso hay que rebajarlo para que alguien decida entrar ahí, ¿no? Aquí en la costa del País Valencià se ve muchísimo de esos paseando por determinadas zonas de lo que estás explicando. Son los activos. Vale. Sí. Entonces, se suponía que la Sareb fundamentalmente se debía dedicar a eso, pero quiero decir, claro, pues nombras a una serie de gente para llevar la dirección y tal, y ellos quieren tener un banco como otro cualquiera, ¿no? Entonces, pues se dedican a hacer otras cosas que hacen los bancos y tal. Bueno, se ha echado a algún director que otro, etcétera, pero todo eso con esa historia, ¿no? Porque el Estado tiene ahí el 45,9 y hay otra tal que tienen y que también forman parte de los consejos y bueno, todo es muy bien. Bien, ahora mismo podríamos decir en números, ¿no? Que la Sareb tendría aproximadamente 15.000 millones de euros en inmuebles y otros 15.000 millones en préstamos. No te lo pierdas, eres el banco malo, pero das préstamos. Pero esos préstamos ya los habría dado antes, me imagino. Bueno, no sé si eran los de antes que los has recogido tú y los has alargado, que es probable,
que es probable que sea así. Pero quiero decir que tiene ahí colgando con posibilidades de recuperar 30.000 millones. Que Entonces, serán irrecuperables muchos de ellos, porque se lo habrán prestado a constructoras o a empresas dedicadas a que no tendrán claro. posibilidades, o se habrán disuelto, habrán desaparecido, habrán cambiado de Bueno, nombre, exacto. o no, o algunas no. O se han cambiado de nombre, Sí, o están participando en UTES, o no me pises la manguera, a mí me vas a pedir esto, que estoy haciendo el Estadio Santiago Bernabéu, por favor, no me digas tonterías, ahora voy a dejar de hacer el Santiago Bernabéu o el nuevo campo del Valencia Fútbol Club, un club de fútbol para ponerme ahí con 4 casas al lado de la playa. Por Dios, no me líes. sí. Bueno, el caso es que todo eso está ahí y tú decías, ¿y qué se podría hacer con esto? Pues fíjate, lo que se dijo desde el primer momento, ya se dijo en 2012. Bueno, se nos ocurre a alguna gente así cuando pensamos al respecto. Es que tú imagínate el, el, el campo inmobiliario para hacer vivienda social que tendrías. A lo mejor una parte de ello es irrecuperable como vivienda social o habría que hacer trabajos adentro para hacer viviendas de menos metros cuadrados y eso era viviendas lujosas, etcétera, etcétera. Pero por primera vez en siglos, es decir, el Estado español tiene en sus manos, o podría tener en sus manos, por lo menos el 51% de una, bueno, pues de una serie de metros cuadrados, muchísimos metros cuadrados de vivienda que se podría dedicar a otra cosa y que sea recuperable no inmediatamente. Yo mucho me temo que, y abro yo mismo un paréntesis, mucho me temo que si en algún momento en 2027 se quiere dar unas cuentas un poco más saneadas, ¿no? Que no sean esos 35.000 y que se queden, pues yo qué sé, en 15.000, 17.000, pues probablemente lo que se va a producir, y no me extrañaría nada, es una especie de subasta de lo mejor que caerá en manos de probablemente de los mismos que lo dejaron caer en su momento porque, no, porque le habían puesto un precio que era imposible y que estaba sobrevalorado y que dentro de poco intervendrán en una subasta que hará el Estado para recuperar un dinero, cosa que también puedo entender, porque a lo mejor en ese momento esos miles de millones son más necesarios para la sanidad y tal, pero ya sabemos lo que suele pasar, ¿no? Que no, al final no se dedican a eso. Bueno, ahí está el tema, es decir, ahora nos hemos despachado pues con ese Real Decreto del gobierno que, depende cómo lo quieras interpretar, parece ser un intento de intervención sobre el tema y ahora vamos a ver cómo se desarrolla eso. Pero yo me temo que de manera muy timorata, como otras muchas cosas. Entonces, ¿de qué nos sirve, para qué nos sirve esta historia? Bueno, primero, para no creernos las palabras de los M puntos, nunca más, para saber que la banca siempre gana y que por tanto estaba claro que eso no lo iban a devolver, para saber que evidentemente eso nos ha costado, porque porque a partir de ahí, cuando tú sumas y eso te lleva casi a 100.000 millones de euros, entiendes que no comprendes que es diferente, ¿no? Entiendes por qué no sale el dinero para otras cosas en la actualidad, es decir, porque un Estado ha perdido. Si a esos 100.000 le sumamos todo lo que se sacó de la cuenta de las pensiones y todo lo demás, es decir, hemos asistido desde 2008 más o menos hasta la actualidad a un robo, bueno, a un robo, pero vamos, a plena luz del día, brutal de De las dinero arcas del público. Estado, de dinero que en Dinero principio público. debería ser dinero público. Y entonces, bueno, pues es lo que antes comentábamos. A mí me parece que esto, o sea, me parece mal lo del Parlamento catalán y el 1.000.000 y pico que se está llevando una gente sin ir a currar. Pero claro, es que lo otro
suscite no sé cuántas tertulias y que Sí. la suma de todo esto y la Sareb no suscita nada. Es decir, es que no quiero ni tocarlo. Es que no, es que a mí no me pregunte usted por eso, yo no sé nada. Eso fue de otro gobierno. ¿A mí qué me dice? Y puede ser, Emily, que sea un tema complicado, farragoso, difícil de entender, explicarle, porque yo a veces he necesitado, y en este caso por eso te he hecho determinadas preguntas, ¿qué es eso de la Sareb? Porque Sí, te lo encriptan de tal manera, con sus no, está palabras, claro, el lenguaje, te lo complican para que no llegues a la conclusión, oiga, eh, que nos han birlado 100.000 millones y son estos. claro, Y además los conocemos, claro, sabemos quién son, cómo claro. se llaman. Y eso que te preguntaba yo, pueden estar en otras empresas y además ahora están en otras empresas y ahora además están Sí, ganando sí, sí, dinero. Y sí, además sí, la banca que se quedó con ahora está repartiendo beneficios a sus claro, accionistas. Es decir, claro, que claro. allí Y va. algunos de los que estaban ahí tienen una responsabilidad en lo que pasó directamente, están cobrando unos planes de pensiones pues de 10 millones de euros al año tranquilamente entre sus Por eso beneficios es y decir que etcétera. hay Es decir, que accionistas, Mortadelo y Filemón, lo claro, claro, yo veía precisamente sobre eso un debate, no sé si ayer, anteayer, en una televisión pública, sobre lo que ujú, has nombrado tú, lo has nombrado de pasada, esa gente del Parlamento de Cataluña, funcionarios que están sí, prejubilados y que se destina una cantidad 1.700.000 creo que es. 1.700.000 a pagarle a gente que no va a currar, que no va a trabajar, pero que es un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, es decir, que no es nada subterráneo y escondido. Y de eso estuvieron hablando, pues más o menos casi media hora en una tertulia allí. Claro, claro. Y de lo que tú dices, la Sareb, ¿por qué no nos hablan de ella? ¿Vamos a ser nosotros o...? Pues yo creo que por lo mismo, ¿eh? Es decir, que lo otro, a mí lo del Parlamento catalán me parece también lastimoso, ¿no? Y sobre todo porque además se aprobó en 2008, es decir, que, bueno, en aquel momento en que no solamente hay visionarios de un color, es decir, era un Mm, momento en que el amigo Zapatero negaba que estuviéramos en una crisis, ¿eh? sí. Y en Cataluña en ese momento había un tripartito de izquierdas gobernando, que Mm. fueron los que dijeron nos liamos la manta a la cabeza y aquí todo el mundo que llega a los 60 años, los 5 que le quedan para jubilarse, venga a Que, casa que no tranquilamente vengan, que que ya os le pagamos vamos, igual. Mm, que le seguimos pagando, ¿no? mm. Pero volvemos a lo mismo, es lo mismo que hablábamos el otro día de las macrogranjas que hoy volveremos a hablar sin profundizar, digamos, ¿no? Es decir, son estas cosas que quedan bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Parlamento catalán, porque hablamos de que hay que controlar las cosas y nos ponemos todos así farrucos y farrucas y tal, porque es que eso no puede ser con el dinero público y tal, pero por poner un ejemplo que no sea catalán, ¿no? Por ejemplo, la señora Ayuso dice, es que los madrileños, aquí no damos los datos de la COVID de Madrid porque los madrileños tienen un hospital en cada casa y ahí nadie dice nada, pero nada, o sea, no pasa nada. Es decir, los madrileños hacen las intervenciones en su casa, se pasan el COVID y todo lo demás. Es decir, yo, tertulia familiar, ¿eh? Llevo un tiempo viendo noticias, especialmente los lunes al mediodía, que suelo estar por casa, en que salen el COVID en Cataluña, el COVID en Navarra, el COVID en Cantabria, el COVID de tal, y dices, me faltan 3 o 4, ¿no? Me falta Madrid, me falta Castilla-León, me falta Murcia, y uno se pregunta, ¿ninguno de esos periodistas es capaz de decir no tenemos datos porque no nos los han facilitado ni nos los van a facilitar de estos territorios, de estas comunidades? Yo es que alucino, o sea, yo alucino. Entonces, con esto pasa lo mismo. Es decir, ¿de qué cosa que sea corrupción podemos hablar y tal? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Es decir, el máximo representante del PP en Salamanca ha sido llamado a declarar junto con algunos miembros por aquello que ya habíamos hablado y que explica también lo de las macrogranjas, ¿no? Que iban a tener una serie de juicios. Bueno, no se han presentado a declarar. ¿Tú crees que alguien
ha montado un cirio y ha dicho cómo puede ser que una persona pública que representa un partido de orden constitucional y no sé qué, decida que no se presenta a declarar en las previas de un juicio. Y ya. Pues no, pues no. Mm. Eso montamos un número si es un rapero que se ha fugado a Bélgica. Claro, si es un rapero que se ha fugado a Bélgica, ahí sí que montamos un número, ¿eh? Con el tío. ¿Qué hace? ¿Pero por qué no va al juzgado que le ha llamado? Pero hombre, por favor. Y se coge un avión y se larga para Bélgica. ¿Pero eso cómo puede ser? Pero ¿y el otro que se ha quedado en su despacho? Y que seguramente que no va a tener una guardia civil que le vaya a buscar al despacho, o una policía que le vaya a buscar al despacho, porque al juez a lo mejor, o a la jueza, no sé lo que es, y se le ha ocurrido decirle, mira, tráigamelo usted. Mm. No, no, es que me ha acogido a mi derecho a no declarar en mi contra. Bien, bien, pero Pero entonces ven, será ven. todo el mundo, ¿no? Sí. El rapero también tendrá derecho, ¿no? Mm. O no, o el rapero no. Bueno, Bueno, cerremos la Sareb para irnos a las macrogranjas de Cataluña, que te quiero pillar. venga. No, El- más o menos ya está, ya ya está. más o menos es Es lo que decir, queríamos decir. la Sí. deuda actual de la Sareb Es ahora mismo 35.000, sí, la 35. deuda de la Sareb es 35.000, que se suman a los 64.000. Bueno, el agujero que tiene la Sareb es eso. Se supone que con lo que venda recuperará una parte, pero ya lo veremos, ¿eh? Porque de momento lo que ha hecho es no recuperar, Vale. ¿vale? Entonces la pregunta Aunque se supone, te la vuelvo a sí, sí, repetir. ¿Cuánto debe la Sareb en este momento? Sin 35.000. 35.000 millones. Que es lo que la Unión Europea le ha dicho al gobierno español que tiene que recuperar. No, no, usted no me haga aquí mandangas. Usted, o sea, tiene que recuperar, tiene que poner en su, cuando presenta su Las balance, cuentas, no, sí. no, usted, claro, no, es que mire usted que aquí tenemos 15.000 millones en vivienda, no sé, sí, sí, pero ¿están vendidos? No. ¿Son suyos enteros? No, usted tiene el 45,9. Bueno, cuando lo tenga, me lo pone. ¿Entiendes? Vale. Entonces, lo que hay ahora mismo ahí en el limbo son 35.000 millones de Mm. euros, que fíjate tú, 35.000 millones de euros lo que se haría en educación, en sanidad, en todas estas cosas. Pero bueno, Muy bien. Pues lo dejamos aquí, aunque podemos venga. volver sobre él si Sí, sí. vale la pena, hay más datos y crees que quedan cosas pendientes o alguien le da por tertuliar sobre eso. Eh, Ajá. ¿Te parece que pongamos algo de música porque llevamos ya medio programa y, Perfecto. y hablamos de Genial. las granjas que tenéis ahí, Ujú. que no solo las tienen los No, de no. Castilla y León y todo eso? Pues vamos, Emili, seguimos. Venga. Ujú. Macrogranjas catalanas, no sé si se le puede llamar así, o macrogranjas en Sí, Cataluña, porque las también. macrogranjas tampoco tienen la Hombre, culpa. no. Sí, Ni los pobres animalitos que hay dentro. tampoco. Entonces, a ver, ¿qué pasa con las macrogranjas en Cataluña? Porque si recuerda, nuestros oyentes a lo mejor lo recuerdan, nosotros lo recordamos, tú me lo has propuesto, que el otro día, la última vez que hablamos de esto, pues nos sorprendió, te sorprendió un poco que en Cataluña no se estaba moviendo mucho el tema de las macrogranjas, pero te quedaste con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y eso te ha llevado Claro, a... claro, y eso me ha llevado a investigar un poquito, a buscar datos y por suerte, pues he podido conseguir algunos bastante significativos, ¿no? A ver, Mm, el otro día dijimos que en Cataluña había habido hace tiempo, pero que la cosa había mejorado y yo ahí erré completamente. Es decir, simplemente la cosa se ha silenciado, ¿eh? O en buena medida se ha silenciado, excepto por parte de aquellas organizaciones contrarias a las macrogranjas, determinadas localidades más o menos pequeñas, de esas que no suelen aparecer en los informativos y este tipo de cosas, ¿no? Pero me mosqueó todavía más cuando
ante alguna pregunta y tal, pues el presidente aragonés dijo, ese es un tema que ha sacado ahí la derecha, que quiere lío y tal. Y todavía me mosqueé un poquito más cuando la consellera de Acción Climática, porque tenemos consejera de Acción Climática, que creo que debe ser la única en el Estado español, que se llama Teresa Jordà, dijo, bueno, es que el modelo catalán es un modelo mucho más familiar, es que aquí este debate, bueno, existe un programa de entrevistas en TV3 a la noche, que suele estar bien, en otros momentos es un poquillo farragoso, pero bueno, suele haber por lo menos una entrevista y luego hay un debate en tertulia que suele ser más para no verlo, digamos, o en mi caso, ¿no? Es en el 324, ¿no? Es después del 324, es preguntas frecuentes. Sí, ya preguntas frecuentes. Sí, lo recuerdo. Y entonces, depende a quién lleven ese día, pues me suele interesar, ¿no? Y como, mira, apareció esta buena mujer, pues, y entonces explicó lo de que aquí somos más familiares con el tema de las granjas, y entonces ya, pues ya me mosqueé mucho más. Date. Y digo, bueno, por Dios. Bueno, entonces, vamos allá. En una semana me he dado tiempo a enterarme de más cosas. Evidentemente, lo digo, en el Estado español no existe la expresión macrogranja como tal, pero lo que los ecologistas utilizan para el tema, que me parece muy interesante, es en qué momento el Ministerio de Agricultura decide que una granja entra en el registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, ¿no? Y lo hace a partir de que hay ahí 2.000 cabezas de ganado, ¿vale? Del ganado que sea, aves, cerdos, tal. Con lo cual, bueno, no sé si eso es a lo que alguien se refería con macrogranjas, pero nos puede servir para medir, ¿eh? No hace falta que nos vayamos tan allá. Bueno, pues total que Cataluña, de esas que están en el registro del Ministerio de Agricultura, de esas tiene 907. 907. 907. Ni o sea, dos, hay ni 907 explotaciones, no vamos a llamarle granjas, macrogranjas, que sí le llamaremos cuando nos dé la gana. Pero bueno, explotaciones ganaderas con más de 2.000 cabezas, ¿vale? De esas 907, 829 son de porcino, 78 son avícolas y evidentemente no hay ninguna de chuletón. Como comentábamos tú y yo graciosamente anteriormente, el chuletón lo come determinada gente y lo quiere al punto. Bien cansadito del campo. Bien. De esas 907 que te he dicho, más de la mitad, 548, están en Lleida, que es la segunda provincia de España con más número de granjas controladas por el Ministerio de Agricultura por sus emisiones. La primera es Huesca. Que es Has dicho pequeñita. Que en Lleida está la segunda. Hay 548, sí, y es la segunda de España, sí, por detrás de Huesca, que tiene menos habitantes y de territorio deben ser algo parecido. ¿Vale? Sigo dando datos interesantes. Sí. Me baso en Cataluña, pero sacamos conclusiones generales cuando nos vaya bien. Cataluña tiene en estos momentos casi 8 millones de cerdos, de animales estabulados, de cerdos estabulados, es decir, tienen más cerdos que personas estabulados. Bueno, no. No, pero es así. Es la segunda del Estado, es la segunda comunidad del Estado en número de edad. Tiene más cerdos que Bélgica, por ejemplo, son detalles que he ido buscando porque son muy interesantes. Por supuesto, muchas más que Dinamarca. Cuando la gente dice que ellos somos la Dinamarca del Sur, pues Dinamarca no tiene tantos, ¿no? Y no te creas que muy allá de Italia, del conjunto de Italia. Italia tiene 8,5 millones de cerdos estabulados. ¿Y cuántos habías dicho? Recuerda otra vez 7,9, 8. En Cataluña. En Cataluña, ya sé que aquí nos gustan mucho las butifarras y tal, pero luego te explicaré que no nos da para comer tanta butifarra. Bueno, hay 51 millones de gallinas,
Y fíjate tú por dónde eso del chuletón, que tanto le gusta a la derecha, pues solamente hay 665.000 cabezas bovinas. Y ahí no salimos a tanto chuletón. Ya os vais dando cuenta, ¿no? De que no, que cuando la derecha saca rápidamente el chuletón y lo pone encima de la parrilla y tal, en realidad quien ha hecho la crítica no está hablando del chuletón en general. Ajá. Bueno, Y además me decías, perdona, Emily, que esas de ganado bovino están básicamente dedicadas a la producción láctea. No son, claro, no son una para... buena parte, claro, evidentemente, cuando estamos hablando de la famosa vedella de Girona, la ternera de Girona, pues la mayor parte de esa ternera es de animales que pastan al aire libre y que hacen una transhumancia, no de muchos kilómetros, pero que hacen transhumancia en el verano hacia las zonas más altas y más verdes, Vale, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otra cosa. vale. En general estamos hablando de otra cosa. Bueno, luego vuelvo con la carne, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la contaminación, si te parece. Es decir, porque claro, el tema no es únicamente la carne que se produce y de qué calidad es y cómo está, sino el tema de la contaminación. Bueno, pues resulta que es la segunda comunidad del estado más contaminada por nitratos, solo por detrás de Murcia, que tiene nitratos no únicamente por el Mar las Menor, granjas y la cantidad, pero también hay nitratos por abonos. el tipo de agricultura, Sí. etcétera, etcétera. Vale. Pero no obstante, el 40% de la superficie en estos momentos de Cataluña sale en tonos rojizos como zona vulnerable, 40%, que no es menor. Zona vulnerable con diferentes grados de nitratos y tal. Aquí la primera es Castilla-La Mancha, mira tú por dónde, también ya sabemos por qué. Y la segunda vais vosotros, en el tema de la superficie de zona vulnerable. No estamos hablando únicamente de lo referido a la ganadería, sino en general. Sí. Pero la ganadería, evidentemente, aporta un mogollón. En concreto, yo sé que los datos son fatales y siempre me los dices que en la radio son fatales, pero bueno, como algunos son como muy bastante exactos, ahora mismo las granjas catalanas están produciendo 20,5 toneladas de dióxido de carbono, es decir, de eso que se llama CO2. 20,5 toneladas. Efecto invernadero. Efecto invernadero. El 30% del Estado español. Ahí, pim, pam, como si nada. La segunda va Galicia y la tercera Castilla y León. O sea que ya empezamos a entender más, porque lo que no entendíamos es porque nadie decía nada en Cataluña, pero lo de los demás lo hemos entendido fácilmente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esa carne? Porque estamos hablando de Tanto carne, cerdo, ¿no? ¿para qué lo queréis? Porque Exactamente, decías tú comemos que mucha butifarra y mucha cosita así, pero fíjate tú qué pasa, que si dividimos la cantidad de toneladas de carne de cerdo que se producen entre el número de habitantes de Cataluña, nos saldría que nos tocaría a 412 kilos de carne de cerdo por habitante al año. Vamos, bueno, yo qué sé, nos da para invitar al resto del estado y bueno, y muchas más partes a hacer parrilladas de carne de cerdo y de butifarras y de todo esto. Y fíjate tú por dónde nos salen 44 kilos de pollo, que bueno, sigue siendo un poquito exagerado, pero ya si lo divides por los 365 días del año, pues ya no tal. Y fíjate tú por dónde de carne bovina, o sea, de ternera y estas cosas, ya nos salen 18 kilos al año, que ya dice, bueno, que ya no me toca tanto chuletón, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí viene una supuesta interrogante, fácil de responder, es ¿qué hacemos con esa carne de cerdo que no nos comemos? volvemos a recordar los millones de cerdos que tenéis ahí en Cataluña. Sí, 8 millones.
Casi. Sabe mal hacer la pregunta así, pero en fin, Sí, 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 es así. Estamos hablando del animal, del cerdo, no animal. del animal humano, que también No, no puede del ser. animal, del cerdo, del de 4 patas. Exactamente. Sí, 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 sin cachondeo. Vale, 8 millones. Sí, Bueno, 8 ibas a millones. responder a esa pregunta. ¿Qué hacemos con tanto cerdo? Sí, no sé, quiero decir, yo me imagino que la gente que nos escucha debe decir, a ver, es imposible que estos se coman 412 kilos de carne de cerdo en sus diferentes facetas, lomo, no sé qué, putifarra, chorizo, no sé qué, a lo largo del año. Y tienen razón, ¿eh? Porque resulta que Cataluña exporta el 50% de la carne que exporta España. Ajá. El 50%, fíjate tú, qué cosa, ¿eh? ¿Y no se ha estado hablando para nada de Cataluña? Nada, calladitos ahí en la mata, calladitos, 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 calladitos. Me sale una cifra que cada vez que me la miro, yo mismo alucino y digo, he debido tomar mal la nota, pero la he vuelto a mirar antes del programa, porque la tenía desde ayer y me sigue saliendo la misma cifra, a no ser que quien la da, que es difícil que la dé mal, porque es la Cámara de Exportaciones, da una cifra de 1.517.700 toneladas de carne de cerdo exportadas. Joder. Que yo creo Has que eso es dicho una barbaridad. un La sigo millón. mirando y no me da, y no me da, no me da. ¿Eh? A lo mejor es, no lo sé, decir una tonelada y pico, una cosa así. No, Bueno, no, una, eso no una es. auténtica, no, pero una auténtica barbaridad. ¿A dónde va a parar eso? Pues fíjate tú, el 44% a la China. Le estáis vendiendo cerdos a la China. Carne de cerdo a Sí, China. bueno, carne de cerdo, Carne de ya cerdo a cortadita. China. ¿Os acordáis en aquella época que no se podía exportar jamón a la China? Pues eso se acabó. La China ha tenido una gripe, bueno, ha seguido Tuvo investigando, una gripe porcina, tuvo sí. una gripe porcina muy fuerte Mm. y necesita carne y aquí estamos, no solamente los catalanes, es decir, porque los catalanes envían el 50%, lo otro pues será aragonés, gallego, tal, tal, es decir, ahí le estamos metiendo carne de cerdo a los chinos, pues toda la que quieren y más. Y luego Francia, luego Italia, pero ya en proporciones del 12%, el 7% y tal. Entonces, vamos a, vamos a hacer algunas conclusiones, si te parece, ¿no? Vale. Eh, Eh, estoy mirando el mm, reloj, ¿eh? Para. sí, quiero decir, la primera conclusión es que ahora sabemos por qué determinada gente se ponía muy nerviosa, ¿eh? Lo sabemos. Bueno, se han descubierto más cosas, ¿no? Se han descubierto pues que algunos de los políticos del PSOE, los otros ya sabemos que seguro que sí, en que se pusieron nerviosos, habían estado en la inauguración de varias macrogranjas y cosas por el estilo, alguno hasta había recibido algún premio de alguna asociación cárnica de estas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no estamos hablando, o no se ha hablado en estos debates, de la alimentación de los y las españolas, ¿eh? Para nada. O sea, ese no era, o sea, era como una cosa como decir, escucha que el ministro este y todos estos verdulegas de aquí, ¿no? Y demás, todos estos de izquierda que quieren que solamente comamos pasto y césped y cosas por el estilo, lo que quieren es quitarnos la carne. No, no, es que estamos hablando de que, no es, de que es una carne que tú no te comes, colega, que no te la comes. Ajá. Tú lo que te comes es el olor y lo que te comes son los purines que te echan a tu tierra y a tus ríos y a tus zonas acuíferas, que no es únicamente el río directamente, sino los pozos que hay alrededor y todo este tipo de cosas. Ujú. Y lo que Y los nos gases de comemos. efecto invernadero. Exactamente. Y lo que nos comemos también son los gases de efecto invernadero. Tenemos allá mogollón porque pues hay gente pues, que se está haciendo de oro en estos momentos vendiéndole carne a un macro país, fundamentalmente, no únicamente, pero sí a un macro país que ahora mismo tiene una necesidad. Que a lo mejor el día de mañana no la tiene. Y os quedáis con las granjas. Bueno, yo te iba a decir otra cosa. ¿Qué No os nos es? quedamos solo los catalanes, el resto es que
no te extrañe que en el momento en que pase eso haya una serie de manifestaciones pidiendo un plan de reestructuración para el sector, porque ¿eh? que, es, que viene a ser, no es lo mismo, pero viene a ser lo que hemos dicho antes del sector inmobiliario. Es decir, montamos una gran burbuja, que es esta, es decir, hay millones o miles de millones de personas que necesitan una determinada alimentación y que tienen una determinada capacidad de compra, y ahí les vamos echando, y bueno, pues el día que se recuperen, porque esta gente suele tender a ser autosuficiente, pues a nosotros nos tocan 400 kilos, pero a lo mejor en Valencia os tocan 350 y en Andalucía, bueno, en Andalucía, mira, algo de cerdo ibérico les va a tocar, pero claro. O sea que tú ya ves, pero bueno, otra conclusión es que, como veis, en Cataluña nunca hay problemas internos, todos los problemas nos vienen de fuera, nosotros no tenemos ninguno de dentro, siempre que se responde a una cosa es porque ha habido una agresión externa, y por tanto ahí estábamos nosotros calladitos en la mata, diciendo, pues, pero ¿qué hace esta gente discutiendo de las macrogranjas y de la carne que se come? Pero bueno, ¿esto qué es? Pero qué locura. Ahí tienes. Ahí tienes. Muy bien, pues aclarado. Pero tampoco, también los grupos ecologistas a lo mejor no han incidido mucho. Lo has hecho en algún momento. Se ha nombrado mucho, como tú has dicho, a Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón. Sí, Pero yo sí. cuando vi el mapa también vi mucho en Cataluña. Por eso el otro día te pregunté algo sobre Cataluña. Y daba la sensación de que en algunas localidades sí que se había tomado alguna Sí. medida porque había habido protestas, pero fueron medidas menores de maquillar un poco el problema, pero no se ha resuelto con lo que tú acabas de contar en absoluto. No. Ha habido protestas y actuaciones precisamente, y se han tenido en cuenta, o bien por la fuerza de las protestas, o bien porque esa industria de la carne ponía en peligro la industria del turismo, en definitiva. Es decir, si eran territorios que tenían pues un cierto paisaje agradable y unas ciertas condiciones, bueno, porque eso es muy fácil. Es decir, se coge el mapa de Cataluña, se sitúan las macrogranjas y se buscan las zonas más turísticas y demás, y no hay ninguna al lado, lógicamente. Es decir, que el personal no es tonto, ¿no? Cuando hace este tipo de cosas. Y normalmente pues, se suele hacer en zonas más despobladas, donde va a haber menos posibilidad de respuesta, donde es más fácil vender la moto aquella de que esto crea puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Bien, Pero lo dejamos ahí. muy bien. Te atreves en 5 minutos, por lo menos, a Sí. decirnos algo de todo lo que ha sucedido con, bueno, con dos temas? Hablábamos del deporte de élite. Mm. El tenista, y Sí, dime tú el nombre, Djokovic. Djokovic. Sí. Djokovic. Y después, lo que tampoco casi nada se ha dicho en plan crítica que vaya más allá de los resultados de los partidos de fútbol, es lo que está sucediendo con determinados equipos españoles que están disputando un torneo en uno de los países que Ujú, menos respeta los derechos humanos en el mundo y que está muy señalado en Arabia Saudí, ¿no? ujú. Sí. Eso también es para tertulias que no se han producido. Es decir, por lo menos desde No, mi punto, yo no sé si en algún sitio se habrá producido, pero el tiempo que han dedicado al tenis, si lo hubieran dedicado a ver por qué estos equipos van a blanquear de alguna manera el régimen de Arabia Saudí, pues el tema es que vamos a empezar por la Copa, perdón. El tema es que no sé si sabes que hay un acuerdo para 7 años más. no lo sabía. O sea, que en los próximos 7 años, sí, están los clubes que han participado, la Federación Española
tan satisfecho del resultado que han decidido suscribir un contrato por 7 años más con la empresa. Aparte de ese, bueno, ya sabemos que las empresas en Arabia Saudí fundamentalmente son de la monarquía y por tanto son del Estado. Es decir, es el único Estado que lleva en su nombre el apellido de la familia monárquica que gobierna. Es como si nosotros nos llamáramos España Borbón, ¿no? Una cosa así. O España Borbónica. Sí, pues son los Saud. Entonces, bueno, pues 7 años más, con lo cual, pues eso, pues en primer lugar, una cosa tan patriótica como el fútbol, esta cosa, la rivalidad, el partido del siglo, el no sé qué, pues como dijo un jugador del Athletic Bilbao, es al único de todos los jugadores que participaron allí al que le oí decir que era una barbaridad, que se le estaba quitando a las aficiones la posibilidad de ver esos partidos, ¿no? Es decir, que lo lógico es que pues uno se disputara en un campo y otro en otro, o este año le toca a Bilbao, el año que viene le toca a Valencia, el otro le toca a no sé, ¿no? Es decir, solo escuché uno. El resto, para todo el mundo, era fantástico, directivos, futbolistas y demás, que esta vez no sabían de nada, ni tan solo quitaban la Coca-Cola de en medio cuando les entrevistaban. Bueno, este es un tema que no ha dado para nada, porque todo el mundo entiende que el fútbol de tíos, porque también os tengo que decir que la Supercopa de equipos femeninos se va a disputar en Madrid en el campo de la selección, ¿sí? Ni tan solo en un campo con un importante graderío, ¿no? Pues bueno, pues es lo que pasa. Es decir, que el fútbol es un negocio, que quien se dedica a ello está en el negocio y que acepta las reglas del negocio. Y claro, en este caso lo que tú decías, estamos hablando de un estado en el cual no sé cuántas mujeres entraron al campo de fútbol, pero si alguna entró acompañada por un hombre, evidentemente, de su familia o con el cual tenía alguna relación matrimonial o alguna cosa por el estilo. Bueno, y donde sabemos que pasa lo que pasa, pues con la gente que no es de allí y que va a trabajar y con todo lo demás. Pero bueno, nosotros no es la primera vez que nos pasa y hemos tenido brillantes jugadores del fútbol español que han ido allá a forrarse un poquito más los riñones y que han vuelto hablando maravillas. Bueno, pues, hablando maravillas de qué, ¿en qué sentido? De que los han tratado muy bien, claro, pues ellos habrán estado en sus claro, pues de que hoteles. aquello es genial y va a ser una nueva potencia y ahí va a haber un fútbol que se va a desarrollar que no sé qué, porque ellos hablan de fútbol, vas a hablar de política solamente en determinados momentos, cuando tal. Y el otro tema, pues es también un tema lastimoso, ¿no? En el que ha habido declaraciones, bueno, brutales desde el punto de vista de otros y otras tenistas y algunos comentaristas deportivos, pero ya finalmente de políticos, ¿no? Que han llegado a decir pues aquello de, pues hombre, si quisiera venir a Madrid, pues nosotros aquí nos iría muy bien para nuestro torneo y demás, ¿no? Y claro, a mí me parece una auténtica barbaridad y además me parece una barbaridad que durante un tiempo se haya considerado que este hombre estaba detenido y en condiciones infrahumanas. Es decir, yo no sé en otras televisiones, pero en la televisión catalana, creo que fue en la televisión catalana, a lo mejor me estoy equivocando y fue en la televisión española, se hizo una entrevista a alguien que estaba en ese hotel, que estaba porque le iban a expulsar y se vio la habitación por dentro. Bueno, claro, a Djokovic a lo mejor eso le parece que son condiciones infrahumanas, pero yo he estado en muchos hoteles en habitaciones mucho más pequeñas y en peores condiciones, ¿no? Bueno, y no te digo aquí Entonces, cómo están los que van a expulsar en los CIES, ¿no? efectivamente, o sea, vamos, si eso es comparable con un CIE, que alguien me lo diga, ¿no? Pero entonces era un tratamiento no sé qué, no, es decir, que vamos a ver que hay una normativa, vamos, y luego cuando ves determinadas cosas, como es que, por ejemplo, que cuando el señorito vuelve en el avión, se quita la mascarilla, ¿eh? Yo ya sé que puede haber gente que nos escuche que piense que eso de la mascarilla es un rollo. Pero bueno, es que este tipo ni respeta al estado al que va y que le dice usted tiene que tal, ni cuando se sube al avión ves una foto en la cual el resto de la gente está con una mascarilla y él está sin ella. Entonces, bueno, pues que de este personaje se haga un héroe, a mí me parece una absoluta barbaridad. ¿Sí? Y
que alguno otro no sea lo suficientemente valiente como para decir esto es lo que pasa con este tío, porque no ha habido nadie. Es decir, aparte de lo que le han apoyado, los que no le han apoyado directamente tampoco le han criticado. Y entonces, bueno, me parece a mí que bueno, un poco lo que es todo el deporte de élite. Es una gente que vive en una nube absolutamente al margen de la sociedad, que luego a lo mejor Djokovic tiene una fundación de ayuda a los niños de no sé dónde, o a las niñas, ¿entiendes? O sea que, pero bueno, es una auténtica barbaridad. Y más, pues todo lo demás. Es decir, esto sí ha formado parte de la información deportiva, la ha formado simplemente para dar la noticia, punto, no para entrar en ella. O sea, no, ¿para qué vamos a entrar? ¿No? Si este hombre a lo mejor viene dentro de unos meses y gana el Godó en Barcelona o gana el de Madrid, ¿y qué? ¿Le tenemos que dar la copa y todo esto? No vamos a poner a malas con él, ¿no? Bien, Bueno, me parece alucinante todo ello. pues aquí lo vamos a dejar, Emili. Muy bien. Ha estado bien. Así que si hay que seguir con alguno de estos temas, seguimos otro día. Muy bien, de acuerdo. Vale, pues hasta. Pues nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, ¿no? Eso es, si no pasa nada, por aquí Si estaré. no pasa nada, si la meseta empieza ya a decantarse hacia abajo, Bueno, es la esa es la meseta baja, la esperanza. meseta alta. La esperanza que tienes es otro tema, pero si nos liamos ya nos salimos, porque No. cuando se llegue a la No. meseta queda la bajada, y la bajada puede ser tan Sí, prolongada como la subida, sí, por lo menos. como la subida, exacto. Y después veremos lo que queda. A ver, es otro asunto. Nos oímos Ujú. la semana que viene, ¿vale? Venga, Mucha hasta salud. la semana que viene. Un Hasta luego. abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ya, no estamos en la radio. Nos vamos de aquí también, Vale, ¿vale, Emili? sí, Pues hasta entonces. hasta luego. Ay, te quería decir una Y cosa. yo otra. Vale, dime. Venga, pero estamos Espera, recording, ¿eh? espera, espera que voy a decirle a la chica esta que te diga que